¿Y si te dijera que un simple caballo fue más humano que una nuera? ¿Te atreverías a ver hasta dónde puede llegar el desprecio dentro de tu propia familia? Esta no es solo una historia de humillación, es una verdad incómoda. A veces el enemigo no vive afuera, vive en tu misma casa. Un anciano arrodillado, una esposa cruel, un hijo ciego y un caballo que gritó cuando nadie más lo hizo. Lo que vas a ver te va a estremecer. Y cuando descubras quién estaba grabando todo en silencio, vas a entender por qué Dios nunca deja a los justos sin voz. Quédate hasta el final, porque esta historia no se te va a olvidar jamás. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes calurosas de San Jacinto del Río, donde el sol cae directo sobre las tejas viejas y la tierra seca levanta polvo con cada paso. No corría ni una pizca de viento y el canto de los gallos ya se había apagado. La calle principal del pueblo estaba desierta, como si todos supieran que era mejor quedarse bajo techo a esa hora, tomando agua fresca con limón y esperando que pasara el calorón. En la parte trasera de una casa humilde pero cuidada, había un pequeño jardín con un árbol de limón cargado de frutos verdes, una barda baja que daba hacia el corral y una ventana abierta que conectaba directo con la cocina. Por esa ventana entraba un olor a frijoles hervidos y tortillas que apenas empezaban a inflarse sobre el comal. Dentro de la cocina, el ambiente era distinto. No se sentía la calma del exterior. Había tensión y dolor. Don Casteliano Ramírez, de 78 años, estaba hincado en el piso de madera con un trapo en la mano derecha y un balde con agua y vinagre al lado. Su espalda encorvada hablaba de años de trabajo duro en el campo. Sus manos, ya deformadas por la artritis, se aferraban al trapo con dignidad. Su piel morena clara brillaba de sudor, y sus ojos, azules como el cielo antes de la tormenta, estaban llenos de tristeza. Tenía el cabello totalmente blanco, pero aún conservaba ese brillo en los ojos de quien alguna vez fue fuerte, de quien lo dio todo por los suyos. Llevaba una camisa de manta remangada y un pantalón de mezclilla con parches, el mismo que usaba desde hacía años para hacer las cosas del aseo, como él mismo decía. «No quiero que se ensucie donde come mi nieto», murmuró para sí mismo mientras pasaba el trapo con lentitud, pero no estaba solo. De pronto se escucharon unos tacones firmes contra el piso de la casa. La puerta se abrió de golpe y una voz estridente rompió la quietud del momento. ¿Otra vez está usted limpiando sin que nadie se lo pida? ¿Qué no le he dicho que esa es mi cocina? Era Ángela, su nuera, una mujer de 36 años, de estatura media, complexión delgada, piel clara y ojos oscuros como la noche sin luna. Tenía el cabello largo y castaño, suelto, con ondas marcadas como si acabara de salir del salón de belleza. Llevaba una blusa roja ajustada, pantalones de mezclilla impecables y uñas largas pintadas de fucsia. Pero lo que más destacaba en ella en ese momento era la expresión dura de su rostro, las cejas fruncidas, los labios tensos y un brillo frío en los ojos, como si el anciano frente a ella no fuera su familia, sino un estorbo. Don Casteliano se quedó congelado, el trapo entre los dedos, el cuerpo tembloroso. No sabía si hablar o si solo bajar la cabeza. «Disculpe, señora, solo quería que el suelo quedara limpio para cuando llegara el niño. El niño no necesita su ayuda, ni mi cocina tampoco. Usted nada más viene a estorbar, a meter mano donde no debe. ¿Qué no se cansa de andar de metiche en todo?» Las palabras caían como piedras, cada una más fuerte que la anterior. Y el tono, ese tono gélido, como si no hablara con una persona, sino con un objeto. Él tragó saliva, bajó la mirada al suelo. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. «Y encima apesta, huele a establo. ¿Por qué no se queda en el corral con los caballos donde pertenece?» En el exterior, justo a unos pasos de la ventana abierta, Canelo, el caballo marrón de la familia, levantó las orejas. Era un animal fuerte, imponente, de crin gruesa y mirada viva.
Pastaba tranquilo bajo el sol hasta que escuchó el grito. Giró la cabeza hacia la casa y se acercó a la ventana, curioso. Se detuvo. Algo no le gustó. Relinchó con fuerza una vez. Ángela ni se inmutó. Don Castellano se apoyó en su rodilla para intentar levantarse, pero el cuerpo ya no le respondía como antes. Se tambaleó un poco y de inmediato Ángela levantó las manos. ¡Ay, no! ¡No se me vaya a caer aquí! ¿Y si se rompe algo? ¿Quién lo va a pagar, eh? El viejo se sentó de nuevo en el suelo con la cabeza gacha. Una lágrima cayó por su mejilla arrugada. No era solo tristeza, era vergüenza, era humillación. Y venía de alguien a quien había abierto las puertas de su casa. Alguien que él había aceptado como parte de su familia. Yo no quería molestar, solo pensé que... Pues pensó mal. Y si de verdad quiere ayudar, váyase al monte. Ahí sí le hace falta a alguien. Aquí, no. Desde la ventana, Canelo volvió a relinchar. Esta vez más fuerte. El sonido rebotó en las paredes y pareció cortar el aire caliente. Algo en el ambiente cambió, como si el caballo hubiera sentido el dolor que flotaba en el aire, como si Dios lo hubiera tocado con una intención. El anciano levantó la mirada lentamente hacia la ventana. Vio a Canelo ahí parado, con las patas firmes en la tierra, los ojos fijos en él, y la crin moviéndose con el viento. Aunque no había viento, fue solo un segundo, pero ese segundo lo sintió eterno. Ángela, al ver la escena, bufó con desdén. Ya ni el caballo lo respeta. ¿No ve cómo lo mira? Hasta él sabe que aquí sobra. Pero Canelo no se movía. Seguía firme, mirando, como si entendiera cada palabra. «Voy a terminar esto y me voy», susurró don Castellano, más para sí que para ella. «No, ni termine nada. Yo lo limpio después, y no me lo contamine». Y sin más, Ángela dio media vuelta y salió, murmurando algo sobre ancianos que no entienden su lugar. El viejo quedó ahí, solo. Respiró hondo, limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y susurró con voz temblorosa: «Dios, si me estás oyendo, solo te pido que me dé fuerzas para no perder la fe». Afuera, Canelo pateó el suelo seco con fuerza y volvió a relinchar, como si dijera: «Sí, te estoy oyendo», como si fuera el primer acto de algo que estaba por empezar. Y nadie, ni Ángela, ni siquiera don Castellano, imaginaba que en ese preciso momento algo más también estaba en silencio observando toda la escena. Una pequeña cámara, colocada discretamente sobre el refrigerador, grabando cada segundo, cada palabra, cada lágrima. Pero eso lo descubrirán muy pronto. El calor seguía apretando con fuerza esa tarde en San Jacinto del Río, pero dentro de la casa, lo que quemaba no era el sol, era el silencio cruel que quedó flotando después de los gritos de Ángela. Un silencio denso, incómodo, que parecía pegarse en las paredes de la cocina como el vapor que sale del comal. Don Castellano Ramírez seguía ahí, en el suelo, con las piernas adormecidas y el corazón hecho pedazos. El balde con agua ya se había volcado un poco al recibir un puntapié accidental durante la discusión, mojando parte del pantalón del anciano. Pero él ni siquiera se movió. Solo respiraba lento, como si cada inhalación le costara aceptar que esa era su realidad. Afuera, el caballo Canelo seguía inquieto. Caminaba en círculos cerca de la ventana abierta. Su hocico se movía de un lado a otro y lanzaba resoplidos fuertes por la nariz. Algo dentro de él no lo dejaba estar en paz, como si pudiera oler el desamor, la falta de respeto, el dolor, como si supiera que su presencia ya no era suficiente para proteger a aquel hombre al que él consideraba parte de su manada. Mientras tanto, Ángela entró de nuevo a la cocina, esta vez con el celular en la mano y una expresión aún más dura en el rostro. Pero ahora no gritaba, ahora sus palabras eran frías, cortantes, como cuchillos pequeños clavándose sin hacer ruido. «Mire, señor, porque ni suegro le quiero decir ahorita, yo ya estoy cansada de esto, ya no está en su casa, aquí las reglas las pongo yo. Usted no es el rey, no es el sabio, no es el héroe de nadie. Ya fue, ¿entiende? Ya fue». Cada palabra caía con veneno.
Y lo peor es que ella hablaba con total normalidad, como si estuviera explicando el clima o leyendo una receta, sin emoción, sin compasión. Don Castellano no levantó la vista. Su mirada seguía fija en el trapo húmedo que tenía entre los dedos. Apretaba fuerte, como si ese pedazo de tela fuera lo único que lo mantenía conectado con el suelo, con su dignidad, con lo poco que le quedaba. «Yo no quiero molestar, solo pensé que…», empezó a decir él con voz suave. «Oh, pues pensó mal», interrumpió Ángela cruzando los brazos. «Pensó como siempre piensa la gente vieja, que con haber hecho algo en el pasado ya tienen derecho a invadir, a opinar, a exigir, pero aquí no. Aquí no hay aplausos por lo que hizo hace 40 años. Aquí se vive el presente». El anciano cerró los ojos por un momento. Lo que más le dolía no eran las palabras, era la forma, esa forma despectiva, como si él fuera un mueble viejo que ya no sirve, como si su existencia se hubiera vuelto un error, y no era la primera vez. Aquellos desplantes venían de tiempo atrás, pero nunca así, nunca con esa intensidad. Antes eran miradas, suspiros, indirectas, comentarios lanzados en la mesa como quien tira migajas al suelo. Pero desde que su hijo Tomás empezó a salir más por trabajo, Ángela había dejado de esconder lo que sentía, y lo que sentía era rechazo. Un rechazo profundo que nacía del orgullo, de la soberbia, de esa parte del alma que se endurece cuando se cree superior a alguien. Y hoy ese rechazo había tomado forma en esa cocina, bajo el rayo directo del sol, frente a los ojos del caballo, de Dios, y de una cámara que seguía grabando sin que nadie lo supiera. «¿Sabe qué es lo que más me molesta de usted?», dijo Ángela acercándose, «que siempre anda con esa cara de víctima, como si todos fuéramos unos monstruos, como si usted fuera un santo, pero nadie se acuerda de lo que uno calla, nadie ve todo lo que yo hago por esta casa». Don Castellano quiso responder, quiso decir que él siempre la respetó, que le abrió su hogar cuando ella apenas era una muchacha insegura, que la trató como una hija cuando su propio padre nunca estuvo, pero no pudo, porque cada vez que abría la boca, la voz le temblaba tanto que las palabras no salían completas, y eso la enfureció más. «Ya ni ganas me dan de entrar aquí. Esto huele a viejo, a tristeza, a lástima. Usted me enferma con esa energía tan gris». En ese momento, Canelo golpeó fuerte con una de sus patas traseras contra la tierra. Un golpe seco que hizo eco en la cocina. Don Castellano volteó lentamente hacia la ventana. Canelo lo miraba, firme, fiel, presente. Ángela giró los ojos. Y ese caballo, siempre ahí metido, como si entendiera. «No me diga que ahora también va a hablar por usted». Don Castellano se levantó con mucho esfuerzo, apoyando una mano en la pared. Tardó varios segundos en ponerse de pie, y cuando por fin lo logró, se tambaleó un poco. Ángela dio un paso atrás, como si tuviera miedo de que se le cayera encima. «No se preocupe, señora, ya me voy. No quiero incomodar a nadie». Su voz era tan bajita, tan rota, que hasta Canelo dejó de moverse por un instante. «Sí, váyase, pero váyase ya, antes de que llegue Tomás. No quiero que lo vea aquí todo mojado, todo derrotado, que después me venga con su carita de «¿Qué pasó, amor?». No, yo estoy cansada, así que váyase y cierre la puerta al salir». Don Castellano caminó hacia la puerta, arrastrando los pies, con la cabeza agachada y el corazón en 1000 pedazos. Canelo se adelantó y se colocó justo frente a la puerta trasera, como si supiera que su amigo no podía salir solo, como si quisiera acompañarlo, protegerlo o tal vez consolarlo. Antes de salir, don Castellano se giró un momento, miró la cocina donde tantas veces cocinó con su difunta esposa, donde escuchó las risas de su nieto, donde celebraron tantos cumpleaños, y vio ahora un espacio lleno de desprecio. «Dios, no entiendo por qué me toca vivir esto, pero confío en que tú ves lo que los demás no». Y salió.
Pero antes de cerrar la puerta, se escuchó una última frase que lo dejó helado. Ojalá y un día ese caballo relinche tan fuerte que te saque de esta casa de una vez por todas. Canelo levantó la cabeza, miró fijamente hacia adentro y sin previo aviso, relinchó. Un relincho potente, largo, como si algo en su interior se hubiera quebrado. Y a lo lejos, muy a lo lejos, dentro del taller donde trabajaba Tomás esa misma tarde, una notificación apareció en su celular. Movimiento detectado, cámara cocina. Y sin saberlo, sin sospecharlo, el destino acababa de girar. Era ya media tarde en San Jacinto del Río y el aire se sentía más caliente que nunca. Las nubes habían desaparecido del cielo y el sol caía con una intensidad que hacía arder los tejados y resquebrajar la tierra del patio. Las gallinas buscaban sombra debajo de los naranjos y ni siquiera los perros del barrio se atrevían a ladrar. Todo estaba quieto, como si el calor hubiera adormecido al pueblo entero, pero no a Canelo. El caballo marrón, ese que todos en el pueblo conocían por su nobleza y su fuerza, no estaba tranquilo. Desde hacía rato que algo lo tenía inquieto. Caminaba de un lado a otro en el corral trasero de la casa, resoplando fuerte, golpeando el suelo con sus patas delanteras y lanzando relinchos como si intentara avisar algo. No era un caballo común, eso todos lo sabían. Lo habían visto quedarse junto a don Casteliano cuando éste enfermó, acompañarlo en los paseos al río como si fuera un perro fiel, incluso proteger al nieto de una víbora una vez, poniéndose entre el niño y el peligro sin dudar. Y ahora, algo lo sacudía desde dentro, algo que no podía explicar con palabras, pero que le hervía en el pecho. Desde donde estaba, podía ver la cocina a través de la ventana. No escuchaba cada palabra con claridad, pero percibía los gritos, las vibraciones en el aire, la energía tensa que cruzaba el patio como un látigo invisible. Don Casteliano había salido de la casa hacía unos minutos. Caminaba lento, como si le pesaran los años y también el alma. Canelo se acercó a él y el anciano apoyó la mano en su lomo con una ternura que dolía. Era el tipo de gesto que decía más que cualquier frase: no tengo a nadie más, pero te tengo a ti. Del otro lado de la casa, dentro del pequeño taller de herrería que Tomás había armado con esfuerzo, se escuchaban golpes de martillo y el zumbido de un ventilador oxidado. Tomás Ramírez, hijo de don Casteliano y esposo de Ángela, estaba concentrado reparando una pieza de metal, con los audífonos puestos y el celular sobre la mesa, justo frente a él. Tenía la camisa empapada de sudor, las manos negras de grasa y la mirada enfocada en lo suyo. Era un hombre de 42 años, moreno claro, ojos castaños serenos y barba descuidada. Su rostro mostraba la vida de alguien que trabaja duro, pero que aún conserva la ternura en la mirada. Fue entonces cuando ocurrió el relincho. Uno largo, fuerte, tan agudo que atravesó el taller y lo hizo levantar la vista de golpe. Canelo no había hecho eso nunca, al menos no con esa intensidad. Era un sonido diferente, un llamado, una advertencia. Tomás se quitó los audífonos con una mano y agarró su celular sin pensar mucho. Lo desbloqueó por costumbre y justo cuando iba a revisar un mensaje pendiente, apareció una notificación en la pantalla. Movimiento detectado. Cámara cocina. Ver en vivo. Frunció el ceño. Desde hace unos días, por recomendación de un amigo, había instalado una pequeña cámara de seguridad dentro de la cocina, oculta entre unos frascos sobre el refrigerador. No lo hizo por desconfianza, sino porque quería observar a su hijo pequeño cuando jugaba ahí, y de paso, asegurarse que don Casteliano estuviera bien mientras él trabajaba. Presionó la notificación. La imagen cargó. Y entonces el mundo se detuvo. Ahí, frente a sus ojos, en alta definición y con el volumen bajo pero suficiente, pudo ver a Ángela, su esposa, gritándole a su padre con una furia que jamás había visto. El desprecio en sus gestos era tan claro, tan hiriente, que Tomás sintió un vacío en el estómago.
Su respiración se volvió pesada. No entendía, no quería entender. Volvió a retroceder el video unos minutos. Vio a su padre en el suelo, con el trapo en la mano. Escuchó la voz de Ángela diciendo: «Apesta, váyase al monte, usted sobra». Tragó saliva, le temblaba la mano. El celular casi se le resbalaba de los dedos. «No puede ser», murmuró. La voz le salió ronca. El corazón le latía en el cuello. Y justo cuando pensaba que ya nada podía dolerle más, escuchó las últimas palabras de ella en el video. «Ojalá y ese caballo relinche tan fuerte que te saque de esta casa de una vez por todas». Y lo había hecho. Canelo había relinchado. No por casualidad, no por capricho, lo había hecho por él. Tomás se puso de pie con rapidez. Salió del taller sin siquiera limpiarse las manos. Caminó con paso firme hacia la casa, pasando junto al árbol de guayaba donde había jugado de niño. Cada paso era una mezcla de rabia, tristeza y una sensación rara de traición. Cuando llegó al patio trasero, lo primero que vio fue a don Castellano sentado en un banquito de madera, con la cabeza baja, acariciando el hocico de Canelo. Era una imagen que dolía. Era su padre, el hombre que lo crió, que trabajó bajo el sol para darle estudios, que vendió su caballo más querido para pagarle una cirugía dental cuando era adolescente, ahora reducido al silencio, humillado en su propia casa. Y Canelo seguía mirándolo todo. No se movía, no parpadeaba, como si supiera que su relincho había cumplido un propósito, como si esperara que su señal no hubiera sido en vano. Tomás se acercó, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí de pie mirando a su padre con los ojos húmedos y el alma hecha nudos. Don Castellano levantó la vista lentamente. «¿Todo bien, mijo?», preguntó con voz apagada. Tomás no respondió, solo asintió. Y en ese instante supo que ya nada sería igual, porque había visto con sus propios ojos lo que su esposa era capaz de hacer cuando nadie la miraba, porque había escuchado el relincho que vino del alma. Y aunque aún no lo sabía, ese día estaba por marcar un antes y un después en sus vidas, porque cuando un caballo escucha la injusticia, Dios ya está preparando la verdad. El aire dentro de la casa se sentía más espeso que nunca, como si todo lo que se había dicho ese día hubiera quedado flotando en las paredes, pegado a los muebles, escondido entre las rendijas del piso de madera. El sol seguía alto, derramando su luz dorada sobre el patio de tierra seca, pero adentro no brillaba nada. Solo el silencio. Don Castellano Ramírez seguía sentado sobre el banquito, con la espalda encorvada y la mirada perdida. Tenía las manos arrugadas sobre las rodillas, y de vez en cuando sus dedos temblaban apenas. Sus ojos celestes, esos que alguna vez brillaron con esperanza, ahora parecían cubrirse de una niebla gris. Su alma estaba herida. No era solo por las palabras de Ángela, era por todo lo que significaban. Frente a él, Canelo, el caballo marrón, permanecía en absoluta quietud, como una estatua viva. Sus orejas estaban atentas, sus ojos clavados en la puerta trasera de la casa. Su respiración era profunda y pausada, como si supiera que algo estaba a punto de pasar. Y entonces se escuchó el crujido. La puerta se abrió lentamente, y Tomás Ramírez, el hijo de don Castellano, entró sin decir una palabra. Tenía la camisa empapada de sudor, las manos sucias de grasa y los ojos enrojecidos por el coraje contenido. En una mano llevaba el celular, apretado con fuerza. No saludó, no preguntó, solo caminó directo hacia la cocina, donde todo había ocurrido hacía tan solo unos minutos. El refrigerador blanco, algo viejo, vibraba levemente. Encima de él, entre unos frascos de arroz y café, casi imperceptible, estaba la pequeña cámara que él mismo había instalado semanas atrás. En su momento, lo hizo por seguridad, porque quería vigilar al niño cuando jugaba con los cuchillos de plástico o cuando don Castellano preparaba su café con la cafetera vieja. Nunca imaginó que esa camarita sería testigo de una injusticia tan grande.
Tomás tocó la pantalla de su celular, retrocedió el video y ajustó el volumen. El sonido de la grabación empezó a escucharse por toda la cocina. Primero los pasos, luego la voz de Ángela. «Apestas a corral, vete al monte con los caballos donde perteneces». Y luego el silencio. Tomás cerró los ojos con fuerza. La frase lo golpeó como un ladrillazo en el pecho. La misma voz que le decía «te amo» cada noche, ahora era la misma que escupía veneno a su padre, al hombre que le enseñó a caminar, a montar a caballo, a respetar. Volvió a reproducir otro fragmento. «Aquí no hay aplausos por lo que hizo hace 40 años. Aquí se vive el presente». Y entonces lo entendió todo. Ángela no solo había perdido el respeto, había perdido la compasión, había enterrado la gratitud bajo un manto de soberbia. Dio unos pasos hacia la sala, aún con el celular en la mano. Desde ahí podía ver la mesa de madera donde tantas veces comieron juntos, donde celebraron cumpleaños, donde su padre se sentaba a contar historias de cuando era joven. Todo ese pasado se sentía ahora manchado, sucio, como si hubiera sido invisible para ella todo ese tiempo. En ese momento, escuchó pasos en el corredor. Ángela venía hablando por teléfono, riendo con esa risa fingida que usaba cuando estaba con sus amigas. Llevaba una copa de agua mineral con hielos y rodajas de limón, como si el calor del día no la afectara. Al verlo ahí parado, tan serio, con el celular en la mano, frunció el ceño. «¿Qué haces ahí parado con esa cara? ¿Pasó algo?» Tomás no respondió de inmediato. Solo la miró. Una mirada larga, dolorosa, como si viera a una desconocida. «Quiero que veas esto», dijo al fin con voz grave. Extendió el celular hacia ella. Ángela lo tomó con desconfianza y presionó play. La escena comenzó a reproducirse, ella gritándole a don Castellano, el encorvado, pidiéndole perdón, las palabras frías, el desprecio, el tono hiriente, todo. Segundos después, la expresión de Ángela empezó a cambiar. Primero sorpresa, luego incomodidad y finalmente molestia. «¿Qué es esto? ¿Me estás espiando?» Tomás la miró fijamente. «No, puse esa cámara para cuidar al niño y a mi papá. No imaginé que vería esto». Ángela cruzó los brazos. «¿Y qué? ¿Ahora soy la mala por decirle lo que pienso? Ese viejo se mete en todo, siempre anda husmeando, haciéndose el mártir». Tomás dio un paso al frente. «Ese viejo es mi padre, el hombre que me crió solo, que se partió el lomo por mí. Vendió su caballo favorito para pagar mi universidad. ¿Y tú le hablas así? ¿Tú lo humillas en su propia casa?» Ángela apretó los labios. La copa en su mano temblaba levemente. «Yo también he hecho mucho por esta casa, y eso te da derecho a pisotear a alguien que solo quiso ayudarte limpiando el piso». El silencio se hizo espeso. Desde el patio, Canelo relinchó con fuerza, un relincho potente, como si exigiera justicia, como si su alma también ardiera de indignación. El sonido cruzó la casa entera. Tomás se giró hacia la ventana, luego volvió a mirar a su esposa. «Hoy me hiciste perder el respeto que te tenía». Ángela intentó decir algo, pero se quedó sin palabras. Él caminó hacia la puerta, con el celular aún en la mano. «No sé qué vamos a hacer después de esto, pero hoy te pido que no vuelvas a hablarle así a mi padre, porque lo vi, porque lo escuché, y porque Dios también escucha, aunque tú no lo creas». Salió. Ángela quedó sola, con la respiración agitada, el orgullo herido y la culpa empezando a hacerse espacio entre sus pensamientos. Sabía que algo se había roto, y lo peor es que lo había hecho frente a testigos, frente a una cámara, frente a su esposo, frente a un caballo que no hablaba, pero que lo había dicho todo con un solo relincho. El sol ya comenzaba a bajar sobre los tejados de San Jacinto del Río, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, como si hasta el cielo supiera que algo fuerte estaba pasando dentro de esa casa. Los pájaros empezaban a cantar su despedida del día, y la brisa, por fin, refrescaba un poco el aire pesado de esa tarde tan cargada de emociones.
En el patio trasero, Canelo, el noble caballo marrón, se mantenía quieto, como un guardián, en medio del silencio. Sus ojos observaban cada movimiento con atención, su cuerpo firme y alerta, como si entendiera que algo profundo se estaba desmoronando dentro de esas 4 paredes. De vez en cuando lanzaba un resoplido, como un suspiro del alma. No era un animal cualquiera, era parte viva de esa familia. Y hoy, más que nunca, parecía el único que no necesitaba palabras para saber lo que estaba mal. Dentro de la casa, el ambiente era tenso. Podías cortar el aire con una navaja. Tomás Ramírez caminaba de un lado a otro en la sala, con los brazos cruzados y la mente enredada. Su rostro, normalmente sereno, ahora mostraba grietas de dolor y confusión. Tenía el ceño fruncido, las manos temblorosas y un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. Había visto el video, había escuchado cada palabra que su esposa le dijo a su padre, y aunque una parte de él quería creer que todo había sido un mal momento, otra parte, la más honesta, sabía que no, que eso no había sido un accidente, que esa crueldad no era nueva, solo que ahora, por fin tenía pruebas. Se detuvo frente a la ventana, desde donde podía ver a su padre sentado en el banquito, acariciando a Canelo con los ojos apagados. Ese hombre que siempre fue su roca, que se partió el lomo trabajando en el campo, que vendía fruta bajo el sol para que a él no le faltara nada, que renunció a todo con tal de verlo convertirse en alguien de bien. Y ahora estaba solo, humillado, dañado por alguien a quien Tomás había entregado su corazón, su esposa. Sintió como el pecho le pesaba como si cargara piedras. Recordó una escena de su niñez. Él con apenas 6 años, llorando porque los niños en la escuela se burlaban de sus zapatos viejos. Y su padre, con lágrimas contenidas, diciéndole que pronto tendría unos nuevos, aunque eso significara vender la radio que tanto amaba. Y así lo hizo, sin quejarse, sin decirlo 2 veces. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se suponía que él debía enfrentar esto? Defender a su padre, proteger a su esposa, callar y fingir que nada pasó. Se sentía partido en 2. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos al rostro. «¿Qué hago? ¿Cómo se hace para elegir entre el amor y la sangre?» Detrás de él se escucharon pasos. Era Ángela. Había cambiado de ropa. Llevaba una blusa blanca sencilla y el cabello recogido en una coleta baja. Su rostro ya no mostraba enojo, sino una mezcla de ansiedad y justificación. Venía decidida a hablar, o al menos eso creía. «Tomás, ¿podemos hablar?» Él no se giró, solo asintió sin mirarla. «Lo que viste no fue lo que parece», empezó ella con tono contenido. «Tu papá me sacó de mis casillas. Siempre se mete, siempre opina. A veces siento que esta casa no es mía, que no puedo respirar aquí». Tomás apretó la mandíbula, cerró los ojos, contó hasta 3. «Y eso justifica lo que hiciste. No te estoy diciendo que estuvo bien, solo que no es la primera vez que él me falta al respeto también. ¿Y tú crees que faltarle el respeto es limpiar el suelo para que su nieto no se enferme?» Silencio. «¿Eso es invadir? ¿Eso es pasarse de la raya?», agregó Tomás, girándose por fin para mirarla directo a los ojos. Ángela se quedó quieta, tragó saliva. «No pensé que me estuvieras grabando. No te estaba grabando a ti. Grababa la cocina por seguridad. Jamás imaginé ver lo que vi, pero ahora que lo vi, no puedo hacerme tonto. Yo también he dado todo por esta familia, Tomás», alzó la voz. «Me levanto temprano, cuido al niño, limpio, cocino, y nadie dice lo contrario», interrumpió él. «Pero todo eso no te da derecho a tratar a mi padre como si fuera basura, porque si crees que por hacer tus deberes puedes pisotear al que un día me lo dio todo, entonces no sabes lo que es el amor». Ángela comenzó a llorar, lágrimas de rabia, de impotencia, pero también de algo que apenas comenzaba a nacer en su interior: culpa. «No sé por qué me sale así», susurró, bajando la mirada. «A veces me gana el enojo, me desespero, y siento que él siempre está ahí como una sombra. Él no es una sombra, él es mi padre,
el abuelo de tu hijo, el hombre que te recibió en esta casa cuando tu propio papá te cerró la puerta, que te defendió cuando tu mamá hablaba mal de ti. ¿Ya se te olvidó todo eso? Las palabras se estrellaban como relámpagos entre los dos. Ya no era solo una discusión, era una verdad que explotaba, un corazón que hablaba después de mucho callar. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a correr? ¿Vas a echarme porque no soportas lo que viste?, preguntó ella entre lágrimas. Tomás respiró hondo, bajó la mirada. No quiero tomar ninguna decisión en este momento. Estoy dolido, confundido, pero una cosa sí te digo. Mi papá no se va. Esta es su casa. Él tiene más derecho que todos nosotros, y no voy a permitir que lo vuelvas a humillar nunca más. Ángela asintió en silencio. No tenía defensa. Lo sabía. Se había equivocado. Lo sabía. Pero también algo en su interior comenzaba a quebrarse. Algo que quizás necesitaba romperse para poder reconstruirse de verdad. Tomás caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo, miró una foto en la pared, él de niño, montado sobre Canelo, con don Castellano sosteniéndolo por detrás, ambos sonriendo, el sol brillando sobre ellos, y entonces comprendió que no había elección, porque a veces la vida te pone entre la espada y la verdad, y solo los valientes eligen el camino que duele, pero que honra. La noche se acercaba lentamente sobre San Jacinto del Río, pero el calor del día seguía impregnado en las paredes como si no quisiera irse. El cielo se había cubierto de un tono ámbar profundo, y las sombras comenzaban a alargarse sobre el patio polvoriento de la casa. Las hojas del limonero apenas se movían con la brisa tibia, y las gallinas ya estaban acomodadas en sus rincones, listas para dormir. Pero dentro de esa casa nadie podía descansar. En el pasillo que conectaba la sala con la cocina, Tomás Ramírez se detuvo por un instante con la respiración pesada. A lo lejos se escuchaba la voz de su hijo jugando en el cuarto con sus carritos, ajeno a todo lo que había pasado esa tarde. Y ahí, justo ahí, Tomás sintió un nudo en el alma, no solo por su padre, no solo por su esposa, sino porque su hijo estaba creciendo entre un silencio que hería, entre miradas frías y puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Y eso no era lo que él había soñado para su familia. Salió al patio con pasos lentos, y lo primero que vio fue la silueta encorvada de don Castellano, sentado en el tronco caído que usaban como banco, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas sobre las piernas. No había dicho ni una palabra desde que se fue a sentar ahí. No preguntó, no exigió, no reclamó. Solo estaba en silencio, como un árbol viejo que aún herido sigue de pie. A su lado, Canelo, el caballo marrón que había sido testigo de todo, permanecía en postura de alerta. No se movía mucho, pero sus ojos, grandes y húmedos, estaban clavados en la puerta de la casa, como si esperara algo, como si supiera que aún faltaba algo por suceder. Tomás se acercó despacio. «¡Apa!», dijo con voz baja. «¿Puedo sentarme contigo?». Don Castellano levantó un poco la mirada y asintió con una sonrisa cansada, de esas que ya no tienen fuerza, pero aún conservan amor. Tomás se sentó a su lado, sin decir nada por unos segundos. Solo miró el suelo seco frente a ellos, donde las patas de Canelo habían dejado marcas profundas. «Vi el video», confesó al fin. «Vi todo lo que pasó». Don Castellano bajó la cabeza. «No quería meterme en problemas. Yo solo quería ayudar un poquito antes de que llegara el niño». «Lo sé», respondió Tomás con un hilo de voz. «A veces siento que ya estorbo, que soy una carga. No quiero que mi presencia cause pleitos. Si es necesario, mijo, yo puedo irme». «No, apa», dijo Tomás, alzando la voz de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú no vas a ningún lado. Esta también es tu casa. Tú la construiste con tus manos, con tu sudor. ¿Cómo crees que vas a irte tú y ella quedarse como si nada?». Don Castellano lo miró, sorprendido por el arranque, pero lo entendió, porque detrás de ese enojo había dolor. Dolor de hijo, dolor de hombre que se sentía dividido, traicionado por su propia vida. Tomás
Tragó saliva y miró al cielo, buscando aire. No sé qué hacer, pa. Siento que mi mundo se desmorona, que todo lo que creía estable ya no está. Y en medio de todo esto, tú eres el único que ha sido constante. Tú y este caballo bendito que pareció ver todo antes que yo. Canelo giró levemente la cabeza, como si hubiera entendido su nombre. Dio un paso hacia ellos y apoyó su enorme cabeza sobre el hombro de don Casteliano. El anciano soltó una risa ahogada y con sus manos arrugadas acarició la frente del animal con ternura. Él siempre ha sido especial, susurró, desde potrillo. Tiene un corazón más noble que muchos humanos. Relinchó justo cuando más lo necesitaba, dijo Tomás, mirando al animal con admiración. Fue como si supiera que debía avisarme, como si Dios lo hubiera usado para abrirme los ojos. Dios habla de muchas formas, respondió don Casteliano con voz baja. A veces no con palabras, a veces con gestos, con silencios, con relinchos, con la mirada de un animal que ama sin condiciones. En ese momento, la puerta trasera de la casa se abrió lentamente. Ángela apareció en el umbral. Su rostro ya no mostraba orgullo ni enojo. Era un rostro desarmado, rojizo de tanto llorar, vulnerable como nunca antes. Sostenía entre las manos una manta doblada, la misma que don Casteliano usaba cuando tomaba su siesta en el sillón. Canelo alzó las orejas y relinchó. Un sonido fuerte, seco, no como advertencia, sino como declaración, como si le dijera, aquí estoy, yo vi todo, y no olvido. Ángela bajó los ojos. Vengo a pedir perdón, dijo desde la puerta. Sé que nada borra lo que hice, pero no puedo dormir sabiendo que lastimé al hombre que más ha dado por esta familia. Tomás la miró desde el tronco. Don Casteliano no se movió. Sé que merezco su rechazo, continuó Ángela con la voz entrecortada, y también sé que ese caballo tiene más honor que yo en estos momentos, porque él protegió lo que yo debí cuidar. Un silencio largo se apoderó del patio. «¡Papá!», susurró Tomás, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando don Casteliano se puso de pie. Sus rodillas crujieron, pero no se quejó. Caminó lento, pero firme, hasta quedar frente a su nuera. La miró a los ojos, y en su rostro no había odio, solo un cansancio inmenso y un destello de compasión. «Una casa se construye con respeto», dijo con voz pausada, «y lo que se rompe con palabras solo se repara con hechos. No quiero oír disculpas, quiero verlas». Ángela bajó la mirada, apretó la manta contra el pecho. «Haré lo que sea necesario», prometió. «Solo no me quiten esta familia. No quiero que mi hijo crezca sin ustedes». Don Casteliano suspiró profundo. «Entonces empieza desde hoy, pero no conmigo, empieza con él», y señaló a Canelo. «Porque fue él quien gritó cuando tú callaste. Fue él quien protegió lo que tú debiste cuidar. Fue él quien escuchó el alma cuando nadie más quiso escuchar». Ángela rompió en llanto. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio se llenó de algo distinto, de redención, de oportunidad, de fe. Y Canelo, el caballo con alma de Dios, volvió a relinchar, pero esta vez fue un relincho de paz. El sol ya se había escondido detrás de los cerros que rodeaban San Jacinto del Río, y una brisa más fresca comenzaba a correr entre las ramas de los árboles y los techos de lámina. La tierra caliente empezaba a soltar ese aroma a campo húmedo que solo aparece cuando el día termina, y todo el pueblo parecía respirar en silencio. Pero en la casa de los Ramírez nada estaba en calma. Ángela, con el rostro lavado por el llanto, seguía de pie en el umbral de la puerta trasera, abrazando la manta que le había traído a don Casteliano como símbolo de arrepentimiento. Sentía las piernas flojas, como si ya no le sostuvieran ni el cuerpo ni la conciencia. Había perdido algo esa tarde, algo que ni el orgullo ni las excusas podían reparar tan fácilmente: el respeto de su esposo, la confianza de su suegro y, quizá lo más duro, la inocencia con la que su hijo solía mirarla. Tomás
Permanecía sentado en el tronco, junto a su padre, con el rostro serio, observando la escena en silencio. Tenía el alma dividida entre el amor y la decepción, entre el deseo de que todo sanara y el dolor de haber descubierto una verdad que había estado frente a sus ojos desde hacía tiempo, pero que nunca se había atrevido a mirar de frente. Y don Castellano, parado frente a Ángela, con la espalda recta y la mirada firme, parecía otra vez ese hombre de campo fuerte y sabio que todos en el pueblo respetaban. No por su voz, que era suave, ni por su fuerza física, ya mermada por los años, sino por la dignidad que aún conservaba en su forma de estar presente. Una dignidad que ni los gritos ni las humillaciones pudieron romper. «Pasa», le dijo al fin a Ángela, abriendo la puerta por completo. «Pero no traigas palabras, hija. Trae acciones, porque el respeto no se gana con discursos bonitos, sino con el día a día». Ella asintió, apenas sin voz, y cruzó la puerta como quien cruza un puente colgante sobre un abismo. Sentía que cada paso que daba podía hacerla caer, pero lo daba igual, porque ya había tocado fondo, y ahora solo quedaba subir. Entró en la cocina y se detuvo, viendo el balde aún en el suelo, el trapo húmedo tirado en un rincón, y la silla de madera en la que su suegro solía sentarse por las tardes a contar historias al niño. De repente, ese lugar que antes sentía suyo, ahora le parecía ajeno, como si de pronto hubiera despertado en una casa que no reconocía, una casa donde no era bienvenida por derecho, sino por misericordia. Tomás entró detrás de ella, sin decir nada. Cerró la puerta con suavidad. No había reproche en sus ojos, pero tampoco había confianza. Había distancia, una distancia dolorosa. «Quiero hacer las cosas bien», murmuró ella, sentándose en la orilla de la silla, con las manos temblorosas. «No por apariencia, sino porque de verdad me duele lo que hice. Me vi desde afuera y me dio vergüenza». Tomás se quedó de pie, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Lo escuchaba, pero no respondía. Quería creerle, pero sabía que el perdón no era un interruptor que se prendía de golpe. Era un proceso, un camino largo, y ella apenas estaba dando el primer paso. «Yo crecí en un hogar donde todo era gritos», continuó Ángela con la voz quebrada, «donde mi mamá me decía que nadie me iba a querer, donde mi papá me ignoraba, y cuando llegué aquí y sentí cariño, no supe qué hacer con él. Me daba miedo, me sentía menos, y ese miedo lo disfrazaba de orgullo, de control, como si necesitara que todo girara a mi modo para no perderlo». Tomás bajó la mirada. «Y en el camino perdiste lo que más valía», susurró, «el corazón de esta familia». Ella asintió tragando saliva. «Lo sé, y lo quiero recuperar, no porque me conviene, sino porque hoy entendí que fui yo la que se olvidó de lo esencial». De pronto Canelo apareció por la ventana abierta, asomó el hocico y relinchó, suave, como si estuviera anunciando que estaba ahí. Ángela se levantó, se acercó a la ventana y se quedó frente a él. El caballo la miraba en silencio. Su respiración era tranquila, sus ojos profundos, serenos. No había juicio en ellos, solo espera. «Gracias», le dijo ella, acariciando su frente con respeto. «Tú fuiste el único que no me ignoró cuando mi alma gritaba, aunque ni yo lo entendiera». El caballo cerró los ojos por un momento, como si aceptara sus palabras. En ese instante, don Castellano entró a la cocina con una jarra de agua fresca y 3 vasos. «Es tarde y hace calor. Si vamos a hablar, hablemos como familia, sentados, con agua, sin rencores, pero con memoria». Se sentaron los 3 en torno a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo no había tensión, solo verdad, una verdad cruda, pero liberadora. «Yo no quiero que esta casa se llene de apariencias», dijo el anciano. «Prefiero una verdad dura que una mentira suave. Prefiero una nuera que se caiga y se levante, que una que finja todo el tiempo estar bien». Ángela soltó una lágrima. «Voy a demostrarle que puedo cambiar, que puedo ser mejor». «No me lo demuestres a mí»,
respondió él. Demuéstraselo a ti misma, a tu hijo, a este hogar y al caballo que tuvo el valor de hacer lo que tú no pudiste, relinchar por lo justo. La frase quedó suspendida en el aire como un eco lleno de sabiduría. Nadie dijo nada más por un largo rato. Solo se escuchaba el sonido de los grillos comenzando su canto de noche y el paso lento del tiempo que al fin parecía sanar. Porque cuando la verdad se dice de frente, no se necesita gritar. Cuando alguien cae, pero decide levantarse con humildad, ahí empieza la redención. La noche ya se había adueñado de San Jacinto del Río. El cielo estaba cubierto de estrellas y la luna llena colgaba brillante, como si quisiera iluminar lo que el día no pudo resolver. Todo el pueblo estaba en calma, las ventanas cerradas, los perros echados sobre las banquetas y el sonido de los grillos envolviendo las calles como un susurro constante. Pero en la casa de los Ramírez, lo que hablaba era el silencio. Ángela se había retirado a su cuarto después de aquella conversación en la cocina, esa que no necesitó gritos ni castigos, solo verdades dichas desde el alma. Cerró la puerta despacio, se sentó en la orilla de la cama y se quedó mirando sus propias manos. Tenía los ojos hinchados y el corazón golpeado, no por lo que le dijeron, sino por lo que entendió. A veces, la conciencia pesa más que cualquier palabra. Y ahí estaba ella, con la mirada fija en el suelo, recordando todo lo que había hecho, todo lo que había dicho y, sobre todo lo que había ignorado. Cada vez que don Castellano le ofrecía ayuda y ella lo apartaba con desdén. Cada vez que su hijo se reía con su abuelo y ella sentía celos en lugar de ternura. Cada vez que eligió controlar en lugar de amar. El silencio del cuarto se volvió su espejo, un espejo que no mentía. Del otro lado de la casa, Tomás estaba sentado en el porche, en una vieja mecedora que crujía con cada movimiento. Tenía una manta sobre los hombros y una taza de café que ya se había enfriado. Frente a él, la silueta de Canelo se recortaba contra la luz de la luna. El caballo dormía de pie, sereno, con las orejas relajadas y la cabeza baja. Tomás no dejaba de pensar en lo que había vivido ese día. Era como si su mundo se hubiera quebrado y al mismo tiempo algo nuevo estuviera naciendo entre los pedazos. Había visto caer la imagen que tenía de su esposa, pero también había presenciado su deseo genuino de cambiar, y eso, aunque dolía, también encendía una esperanza. «No sé cómo vamos a seguir, Canelo», murmuró mirando al caballo, «pero gracias, porque si no fuera por ti, quizás todo seguiría escondido en el silencio». Canelo movió una oreja, como si escuchara. Luego giró levemente la cabeza hacia él, y aunque no habló, porque los caballos no hablan, Tomás sintió que algo en su interior respondía. Un entendimiento silencioso, como si ese animal supiera que su relincho no solo fue un aviso, fue un despertar. Dentro de la casa, don Castellano estaba en su cuarto, sentado en la misma silla donde cada noche leía su Biblia vieja, de tapa de cuero y hojas amarillentas. Tenía las gafas en la punta de la nariz y el dedo índice marcando una página, pero no leía, solo pensaba. Pensaba en cómo, a pesar de todo, su corazón no guardaba odio, que sí, le dolió profundamente todo lo que vivió ese día, pero también sabía que la gente no siempre actúa por maldad, a veces actúa por heridas no sanadas. Y él había aprendido a ver más allá del grito, a escuchar el dolor escondido. Se puso de pie con esfuerzo, caminó hacia la ventana y la abrió. El aire fresco le acarició el rostro. Afuera vio a su hijo en la mecedora y a Canelo respirando tranquilo. Cerró los ojos y oró en silencio. «Señor, gracias, porque me hiciste fuerte, pero no duro, porque me permitiste ver tu mano, incluso en medio de la humillación». Esa noche no hubo más palabras entre ellos, solo miradas suaves al pasar por el pasillo. Tomás dejó la taza sobre la mesa y apagó la luz del porche. Ángela en su cuarto escribió una carta que no se atrevió a entregar,
pero que la hizo llorar de nuevo. Y don Castellano, ya acostado, abrazó la manta que su nuera le había dado. No por costumbre, sino porque algo en ese gesto le dio paz. Y el silencio, ese mismo que tantas veces había sido usado como arma o escudo, por primera vez en mucho tiempo, fue una caricia, fue un puente, fue el comienzo de algo nuevo. Porque a veces el verdadero cambio no viene con promesas ruidosas ni discursos largos. A veces llega cuando todo calla y el alma por fin empieza a escuchar. Amaneció en San Jacinto del Río con ese olor característico a tierra mojada, aunque no había llovido. Era como si la noche hubiera lavado las culpas, el orgullo, los rencores y dejara todo listo para un nuevo comienzo. El cielo, todavía pintado de un azul pálido, dejaba caer los primeros rayos de sol sobre los tejados viejos, y el canto de los gallos sonaba diferente, más suave, más limpio, más vivo. En la casa de los Ramírez, el ambiente ya no era el mismo. Algo se había roto, sí, pero también algo se había sembrado. Y eso, aunque aún no tuviera forma ni nombre, ya empezaba a dar sus primeros brotes. Don Castellano se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana no fue directo a la cocina ni al jardín. Se puso su sombrero de palma, se echó una cobija sobre los hombros y salió al patio, donde Canelo lo esperaba, como si supiera que hoy era un día especial. El caballo se acercó y apoyó su enorme cabeza en el pecho del anciano. Era su forma de decirle: «Aquí sigo, viejo amigo». Don Castellano acarició la crin con ternura y miró hacia el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a asomar. «Hoy no quiero que me acompañes a trabajar, Canelo. Hoy quiero que vengas conmigo a dar testimonio». Canelo resopló como si aprobara. Minutos después, Tomás salió al patio. Llevaba al pequeño Mateo en brazos, aún en pijama, con las mejillas rosadas de recién levantado. «¿Van a salir tan temprano?», preguntó Tomás, con una sonrisa serena. «Voy al centro. Tengo que hablar con alguien», respondió su padre sin quitar la vista del caballo. «¿Con quién?». «Con todos». Tomás entendió, asintió en silencio. Ángela apareció en la puerta con una taza de café entre las manos. Ya no tenía ojeras, ni la mirada altiva de antes. Había algo nuevo en su rostro, una mezcla de humildad y nervios, como quien sabe que tiene que volver a construir desde el piso. «¿Necesitan que les prepare algo para el camino?», preguntó con voz suave. Don Castellano la miró, asintió despacito con una expresión que no era ni dura ni blanda, solo honesta. «Un poco de pan. Vamos a ir al corazón del pueblo. Hoy no se trata solo de perdonar, se trata de enseñar». Una hora después, la plaza principal de San Jacinto del Río estaba más viva que nunca. La noticia había corrido como pólvora en los callejones del pueblo. «Don Castellano va a hablar y va con su caballo». Vecinos salían a la calle, curiosos. Mujeres mayores con sus rebozos, jóvenes que hacían fila en la panadería, incluso niños que no sabían bien qué pasaba, pero querían estar ahí. Cuando don Castellano llegó montado en Canelo, todos se abrieron paso, no por obligación, sino por respeto. Lo miraban como si vieran algo sagrado. No era solo el hombre, no era solo el caballo, era lo que representaban juntos: dignidad, lealtad, verdad. Se detuvo frente a la pequeña iglesia, donde el padre Esteban barría las hojas del atrio. «Buenos días, padre», saludó con voz firme. «Buenos días, don Castellano, lo estábamos esperando». El anciano desmontó con cuidado, tomó una silla del parque y se sentó frente a la gente que ya se había reunido. Eran más de 30 personas. Algunas lo conocían de toda la vida, otras solo sabían su nombre, pero todas lo escucharon en completo silencio. «No vengo a pedir justicia», empezó, «ni a contar chismes. Vengo a compartir algo que puede pasarnos a cualquiera, porque no importa cuánto hayas dado, siempre puede llegar alguien que olvide tu valor». Los murmullos cesaron por completo. «Ayer fui humillado en mi propia casa, por alguien que quiero, alguien que también ha sufrido. Y aunque me dolió, no vengo a señalarla.
Vengo a decirles que todos podemos convertirnos en esa persona si dejamos que el dolor nos vuelva duros. La gente bajaba la mirada tocada en el alma. Pero hubo alguien que no dejó pasar la injusticia. Y no fue un humano, fue este caballo. Se giró y señaló a Canelo, que se mantenía quieto, como si supiera que todos lo observaban con asombro. Él relinchó cuando yo no podía defenderme. Él llamó a mi hijo. Él fue la voz que yo ya no tenía. El silencio era tan profundo que se escuchaban hasta las alas de las palomas. Dios habla a través de lo que uno menos espera. Un animal, una lágrima, un silencio. No esperen que las cámaras graben lo que sus conciencias ya saben. No esperen perder el respeto de alguien para entender su valor. Hubo lágrimas en varias mejillas. Gente que había juzgado sin conocer, vecinas que alguna vez hablaron mal de Ángela, jóvenes que decían que los viejos ya no servían, todos tocados. Y si hoy les comparto esto, continuó, es porque no quiero venganza, quiero que aprendamos, que entendamos que la dignidad no se compra ni se mendiga, que el respeto comienza dentro de casa. Un hombre entre la multitud, Don Valentín, de bigote blanco y mirada sabia, levantó la voz. Gracias por su valor, don Castellano, y gracias a ese caballo que tiene más corazón que muchos de nosotros. Los aplausos llegaron solos, primero tímidos, luego más fuertes, más sinceros. Canelo levantó la cabeza como si recibiera el homenaje, y así, sin necesidad de castigar a nadie, don Castellano y su caballo enseñaron más que cualquier sermón, una lección que tocó el pueblo entero, una lección que, desde ese día, empezó a escribirse con acciones, porque cuando un caballo se convierte en la voz del cielo, el corazón del pueblo aprende a escuchar. La vida en San Jacinto del Río siguió su curso, como suele pasar en los pueblos donde todo se sabe, todo se comenta, pero también donde todo se perdona con tiempo, con humildad y con acciones verdaderas. La plaza volvió a llenarse de niños jugando. El panadero volvió a ofrecer su canasta a medio abrir y las gallinas volvieron a corretear entre los matorrales. Pero algo en el fondo ya no era igual. En la casa de los Ramírez, el ambiente se había transformado. No de la noche a la mañana, porque lo que es real tarda, pero se sentía en los detalles, en el tono más suave de las voces, en los silencios que ya no pesaban, en las puertas que dejaban de cerrarse de golpe y en los platos que ahora se lavaban en compañía. Ángela se levantaba cada mañana más temprano que antes, no por obligación, sino por deseo. Barría el patio antes que el sol pegara fuerte, preparaba café para todos, y muchas veces era la primera en acercarse a don Castellano con una sonrisa tímida y una taza entre las manos. «Buenos días, don Castellano. ¿Quiere su café con canela o sin?» «Con, hija, como me lo hacía mi vieja», respondía él, sin levantar la mirada del periódico, pero con una leve sonrisa que ya decía más que 1000 discursos. Los dos sabían que la herida aún no había cerrado del todo, pero también sabían que estaban caminando hacia algo distinto. Y eso, en el lenguaje de la reconciliación, vale oro. Tomás, por su parte, miraba todo con una mezcla de orgullo y prudencia. No hablaba mucho del tema. Prefería demostrar con acciones, abrazando a su padre más seguido, saliendo a montar con Canelo por los caminos de tierra y dejando que su hijo, el pequeño Mateo, aprendiera a cuidar del corral, no como una obligación, sino como un legado. Y ahí estaba Canelo, como siempre, firme, tranquilo, con esa mirada que parecía ver más de lo que un humano podría. No se alteraba con los ladridos, ni con los truenos, ni con los niños que corrían a su alrededor. Solo se inquietaba cuando algo en el ambiente no estaba bien, como si su alma supiera distinguir entre lo aparente y lo verdadero. Una tarde, después de la comida, Mateo corrió hacia el patio con una zanahoria en la mano. «Canelo, ven, mira lo que tengo». El caballo trotó despacio hasta él, como siempre, y bajó la cabeza para recibir el regalo.
Mateo rió, acariciando su hocico. ¿Sabías que tú salvaste al abuelo? Papá me dijo que tú lo defendiste como los héroes de las películas. Don Castellano, que escuchaba desde la mecedora, sonrió. No interrumpió, solo lo dejó hablar. Y en su corazón agradeció a Dios por permitirle ver a su nieto crecer con esa inocencia limpia, porque esa era su verdadera recompensa. No los aplausos, no el reconocimiento público, sino esa paz que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie lo notara. Un par de semanas después, en una reunión familiar, una de las primas de Tomás, que había venido desde Ciudad Victoria para visitar, preguntó en voz alta, ¿y al final qué hicieron con la cámara? ¿La quitaron? ¿La dejaron ahí para seguir vigilando? Todos se rieron. Ángela bajó la cabeza, apenada, pero sonriendo. Yo misma la quité, dijo, porque entendí que lo que más necesitábamos no era grabar, era aprender a mirar. Y todos asintieron. Desde ese día, nadie volvió a hablar del relincho como si fuera casualidad. Algunos en el pueblo decían que fue coincidencia, otros que fue un milagro. Pero los que conocían bien la historia sabían que Canelo no hizo más que responder al llamado que muchos corazones ignoraron. Don Castellano lo sabía, y cada vez que se acercaba al animal, le hablaba como se le habla a un amigo que lo entiende todo. «Gracias, compañero», le susurraba mientras le acariciaba la frente, «porque cuando mi voz se quebró, tú gritaste por mí». Una mañana, cuando ya comenzaba la temporada de lluvias, Tomás encontró a su padre en el corral, mirando el cielo gris con los brazos cruzados. Se acercó sin decir nada, y juntos observaron cómo las primeras gotas caían sobre la tierra reseca. «¿Qué piensas, apa?», preguntó con voz suave. «Pienso que todo en esta vida tiene su tiempo y su forma, que Dios a veces no nos habla como queremos, pero siempre nos habla. Hay que estar atentos». Tomás lo miró con admiración. «¿Y crees que Canelo fue eso? ¿Una forma de Dios?». El anciano sonrió, sin apartar la vista del horizonte. «Estoy seguro, porque cuando nadie se atrevía a decir la verdad, él lo hizo. Y no con palabras, sino con un simple relincho. A veces no hay que gritar para ser escuchado, solo hay que tener el alma dispuesta». En ese momento, Canelo relinchó, como si respondiera, como si confirmara todo lo que se había dicho. Y esa imagen, la de un hombre mayor bajo la lluvia suave, con su hijo a un lado y un caballo a su espalda, fue suficiente para entender que la vida, aunque rota, puede sanar, que el respeto, aunque perdido, puede recuperarse, y que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre su camino, porque Dios, cuando quiere hacerse escuchar, puede usar incluso el relincho de un caballo para hablar al corazón. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y transformadora. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en el poder del respeto, de la humildad y en cómo Dios puede hablar incluso a través de un caballo, entonces no dejes que este mensaje se quede solo aquí. ¿Cuántas veces has ignorado una injusticia por miedo o costumbre? ¿Será que tú también has dejado de escuchar a los que más te aman? Y si hoy fuera el día en que decides mirar a tu alrededor con otros ojos, esta historia no es solo de Don Castellano, también es para ti, para todos los que alguna vez se sintieron silenciados o dejaron que el orgullo tomara el control. Ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Tomás? ¿Has sido tú el que relinchó por alguien o el que calló cuando debió hablar? Escribe en los comentarios tu respuesta. Me encantará leerte, porque aquí no solo contamos historias, creamos comunidad. Y si quieres seguir escuchando relatos que conmueven, inspiran y despiertan el alma, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Cada historia es una oportunidad para crecer y tú mereces vivirlas todas. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y que nunca te falte un Canelo en el camino.